¿Qué tal? ¿Cómo están? Para seguir con el módulo de cardio, ahora vamos a ver insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón. La insuficiencia cardíaca se produce cuando hay un desequilibrio entre la capacidad del corazón para bombear sangre y las necesidades del organismo. Y esta incapacidad de mantener un volumen minuto, este es un término nuevo, que es la cantidad de sangre que circula en el organismo por un minuto, determina una serie de signos y síntomas. La insuficiencia cardíaca puede presentarse en forma aguda o en forma crónica. Y es una de las principales causas de consulta en los servicios de emergencia y urgencia, ya que como verán, cerca de 23 millones de personas en el mundo tienen alguna admisión hospitalaria y sobre todo en los mayores de 65 años. Se pueden clasificar básicamente en insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, y cuando afecta a ambos sectores del corazón, se habla de una insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca derecha, el ventrículo derecho es el principalmente afectado, ya que no puede cumplir su función de expulsar sangre desde el ventrículo derecho hacia el pulmón y las cavidades izquierdas, que es lo que fisiológicamente hace. Esto determina un éxtasis, o sea, una rémora de líquido, que es justamente el líquido sanguíneo, desde este sector del corazón hacia atrás. Por eso la insuficiencia cardíaca derecha también se la conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Si repasamos anatómicamente, ventrículo derecho recibe sangre afluente de vena cava superior e inferior y de ahí es expulsada, luego de pasar de la aurícula al ventrículo, por las arterias pulmonares hacia el pulmón. Si el ventrículo derecho no está cumpliendo esta función de expulsar la sangre a través de las arterias pulmonares, todo ese líquido se va a estancar y por supuesto va a producir un estancamiento de la sangre que viene de los diferentes sectores del organismo. Por eso va a generar diferentes tipos de síntomas, pero asociados a este problema fisiológico. Son edemas en miembros inferiores, disnea, o sea, dificultad para respirar, ortopnea, los cambios de presión con los cambios de posición del cuerpo, que se acuerdan que puede generar un síncope, y después todo lo que tiene que ver con la congestión también de algunos órganos como el hígado o como el vaso, generando un aumento de tamaño de estos órganos sólidos que se llama hepatomegalia y esplenomegalia, que es el aumento del tamaño por edema y congestión de estos órganos. Las venas yugulares se van a ingurgitar, van a aumentar de tamaño y van a ser visibles, eso se llama ingurgitación yugular, y también va a tener reflujo hepatoyugular, o sea, cuando uno comprime el hígado, se ve que aumentan de tamaño las venas yugulares. Si uno le hace una radiografía de tórax a estos pacientes, va a haber una redistribución de flujo con una franca cardiomegalia, o sea, un aumento del tamaño del corazón que se ve en algunos índices cuando nosotros medimos el diámetro del corazón con respecto al tórax. Fíjense en este dibujo, el de la izquierda, esta señora con edemas de miembros inferiores, está en líneas punteadas el aumento del tamaño del hígado, mostrando lo que es la hepatomegalia. Eh, Además de los edemas, también se le ve una coloración azulada, tiene que ver con la cianosis por la falta de oxigenación, y el signo de Godet abajo en lo que significa los edemas de miembros inferiores. En la placa de tórax lo que se muestra es un corazón agrandado, sobre todo a expensa del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo se ve a la izquierda de la radiografía de tórax, el derecho a la derecha, y como verán está ahí como agrandado, abombado. En las imágenes de la derecha, arriba, vemos la ingurgitación yugular, vemos marcada la vena yugular, que se ve todo su trayecto engrosado. Eso se mide generalmente se la divide en tres sectores, superior, medio, inferior,
Cuando está así, todo el trayecto ingurgitado se dice ingurgitación yugular 3 de 3. Y abajo lo que se ve es un abdomen prominente con ascitis, esto es producto de la congestión, con líquido dentro del peritoneo, y también la redistribución de flujo que se produce eh, seguramente por la hepatomegalia y todos los trastornos congestivos que conlleva esta enfermedad. La insuficiencia cardíaca izquierda es la insuficiencia del ventrículo izquierdo propiamente dicho, y también esto significa una incapacidad de llevar a cabo su función, que es la correcta contracción y expulsión del volumen sistólico, que determina en este caso un hipoflujo anterógrado, o sea, no llega sangre al resto del organismo, y por supuesto también un éxtasis retrógrado, en este caso con más afección a nivel pulmonar. Recuerden que a través de las venas pulmonares llegan el flujo oxigenado desde el corazón hacia la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y después a la circulación general con la expulsión a través de la aorta. Bueno, a través de las venas pulmonares, como marcan las flechas estas turquesas, llegaría la sangre al ventrículo, a la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo y es expulsado a través de la arteria aorta al resto del organismo. Bueno, toda esta falta de volumen a nivel anterógrado, o sea, la necesidad de oxígeno del cuerpo, se va a ver afectada en los diferentes órganos. Y además del éxtasis, la congestión pulmonar, que va a dar un cuadro conocido como edema agudo de pulmón, que ahora lo vamos a ver. La insuficiencia cardíaca izquierda entonces va a generar astenia, esto sobre todo por falta de flujo y por falta de oxígeno, cansancio, oliguria, esto es por una falla renal, por el sufrimiento que se produce en el riñón por el hipoflujo, hipoperfusión de los miembros inferiores con los trastornos tróficos de los miembros, como hemos visto en lo que es la insuficiencia arterial aguda. Algunos de esos casos se pueden producir crónicamente, eh, caídas de vellos, úlceras, trastornos de cicatrización y lo más importante, la hipoperfusión cerebral, que esto incluso puede generar múltiples infartos, o sea, ACV por la isquemia. Va a haber más marcada disnea, en este caso al esfuerzo, el reposo o con los cambios de posición, ortopnea. Hay una clasificación de la Asociación del Corazón Americana, este, en realidad de la de Nueva York, que la clasifica en 4 grados, que van desde un grado leve al grado que es el grado 1, al grado 4, que es una incapacidad total. Fíjense que la clase 1 no limita la actividad física, la actividad ordinaria no ocasionaría disnea ni ningún cuadro de fatiga, pero sí a grandes cargas físicas va a producir algunos síntomas. La clase funcional 2, hay una ligera limitación de la actividad física, pero en reposo se pasa, se calma todo esto, y la actividad ordinaria ocasiona algo de fatiga, palpitaciones, disnea o dolor de pecho. Esta insuficiencia que genera a nivel anterogrado también va a dar una insuficiencia a nivel coronario. La clase 3, una marcada limitación de la actividad física, mejora el reposo, y actividades físicas menores ya ocasionan fatiga, como puede ser cualquier movimiento, desplazarse incluso dentro de la casa. Y la clase 4 ya es una incapacidad, no puede hacer ningún movimiento sin que le produzca síntomas. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo, y si se realiza cualquier actividad física, por supuesto que aumentan los síntomas. Pasado a lo más extremo de estos cuadros está el edema agudo de pulmón. Acá aumenta la presión hidrostática capilar pulmonar, que genera también un desequilibrio entre el contenido intra y extra de los vasos a nivel pulmonar. O sea, hay extravasación de líquido a nivel del intersticio y también dentro del alveolo. Puede ser cardiogénico o no cardiogénico. En la insuficiencia cardíaca, el edema pulmonar se desarrolla
lentamente, no es algo que va a producirse bruscamente, sino que el paciente ya viene arrastrando un cuadro de insuficiencia cardíaca, a menos que haya algún factor desencadenante que empeore el cuadro agudo con respecto a la función del corazón, como podría ser un infarto. Hay tres estadios, un estadio 1, siempre los estadios van progresando con respecto al grado. En el estadio 1 el líquido en el intersticio es compensado por el bombeo linfático hacia el torrente venoso, o sea, si bien hay un grado de edema, se compensa con los sistemas fisiológicos de recupero de líquido. El estadio 2, el líquido comienza a acumularse en el intersticio y alrededor de los bronquiolos, las arterias, las vénulas y los linfáticos, generando compresión de lo mismo y el bombeo es superado. Y el estadio 3, el aumento de la presión hidrostática, genera disrupción de la membrana alveolo-capilar, inundando los alveolos. Por supuesto, todo lo que es la interfase de intercambio gaseoso se ve afectada con todo esto. El traspaso del oxígeno hacia los vasos no va a suceder por el líquido intersticial y el líquido alveolar. Y las complicaciones que vienen del edema agudo de pulmón son el shock cardiogénico, que es la etapa final de lo que es el edema agudo de pulmón. El paciente ya entra con deterioro del sensorio, hipotenso y por supuesto deviene el paro si no se hace algo. La insuficiencia renal por hipoflujo, por falta de oxígeno, el riñón empieza a sufrir las consecuencias, es un órgano muy sensible, uno de los órganos blancos para este tipo de isquemias, las arritmias cardíacas y las embolias. Los síntomas que tienen que ver con la congestión es disnea, ortopnea, taquipnea, bueno, todo lo que tiene que ver con la respiración. La disnea, la sensación de falta de aire, la ortopnea tiene que ver con los cambios de decúbito, la taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. Reales crepitantes, que son a la auscultación, es como despegar un velcro, es un sonido similar, y uno los escucha y se fija hasta qué nivel del pulmón están, si están en la base, en la parte media o en la parte superior. Cuando llegan a la parte superior es un cuadro grave. La ingurgitación yugular, que ya hablamos, los edemas periféricos, la hepatomegalia y el tercer ruido de galope, que es como si galopara un caballo. Cuando auscultamos y que se escucha sobre todo cuando hay taquicardia. Y bueno, por el tema de la hipoperfusión van a tener extremidades frías, livideces. Las livideces son los cambios de coloración de la piel, se pone como marmolada. Bueno, la presión del pulso disminuida, taquicardia, fatiga, la obnubilación, que es ya cuando hay deterioro del sensorio, bueno, la insuficiencia renal y la hiponatremia, que es la baja del sodio. Esta es una radiografía de congestión pulmonar. Desde los cilios hacia la periferia se ve más marcado todo ese color radiopaco, que es la parte blanquecina, que se dice que es en alas de mariposa, que es por la distribución de los vasos, se ve mucho más blanco. Y bueno, el corazón bien agrandado, redondito, eso es una cardiomegalia. En la ocultación pulmonar, bueno, es lo que ya habíamos hablado, los rales crepitantes, que es como despegar un velcro. Las causas no cardiogénicas del edema agudo de pulmón podríamos, o por lo menos causas que no tienen que ver con la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, esto puede producir secundariamente un edema agudo de pulmón o puede empeorar un cuadro de insuficiencia cardíaca, las crisis hipertensivas, esto por el aumento de la presión arterial, puede llegar a causar un edema agudo de pulmón, pero tiene que tener algún grado de insuficiencia cardíaca. Enfermedades valvulares, hay enfermedades agudas de las válvulas que pueden producir un cuadro agudo. Mismo la insuficiencia renal puede llevar a la acumulación de agua y sal en el cuerpo, causando un aumento del volumen de líquido dentro de los vasos y que esto después se extravase a nivel pulmonar. Las infecciones, además de aumentar el gasto cardíaco, pueden causar un cuadro de inflamación pulmonar.
y llevar al aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y a la consiguiente extravasación, y algunas drogas o medicaciones que pueden llegar a causar, sobre todo y conocidas como la heroína y la cocaína. Hay un cuadro de edema agudo de pulmón que tiene otro aspecto fisiopatológico con respecto a lo que hablamos recién de la insuficiencia cardíaca y que tiene que ver con los cambios de presiones, sobre todo al aumentar la altura, ¿no? Estamos hablando de más de 2.700 metros eh, por sobre el nivel del mar. Esta baja en lo que es la presión barométrica hace que entre distinto el oxígeno dentro del cuerpo, y aquellos que tienen cierta predisposición puede generar este mal agudo de la montaña, que es un cuadro de mal agudo de pulmón con un origen distinto. Habitualmente no es algo que aparece de golpe, excepto que hagamos un ascenso muy brusco. Cuando uno va a la altura, ya pasando esos metros que hablábamos, puede empieza con mareos o cefaleas, un poco de cansancio, de astenia, dinamia. Cuando ya empieza con náuseas y vómitos, ya el cuadro se ve que viene empeorando, y algunos otros aspectos son trastornos del sueño y falta de apetito, hasta que uno se aclimata, ¿no? Cuando uno se aclimata y el cuerpo fisiológicamente empieza a compensar esas bajas barométricas por la altitud, eh, estos síntomas cambian, ¿no? Se empiezan a desaparecer. Hay algunos factores de riesgo que son, lo que decía, ascender rápidamente, alcanzar altitudes elevadas en poco tiempo. Esto suele suceder cuando uno va en avión a alguna ciudad que es muy alta, como por ejemplo ir a Lima o a Cusco, o, o ir mismo a Jujuy. Uno cuando ya baja, los aeropuertos que están en un nivel elevado sobre el nivel del mar, uno ya empieza a tener algunos síntomas. Y sobre todo si uno está en la altura y practica algún esfuerzo físico, no hay que correr, por ejemplo, en la altura. Viajar a grandes altitudes ya teniendo antecedentes de problemas cardiológicos, eso puede empeorar, y tomar alcohol. Así que en la altura, por favor, chicos, traten de no tomar mucho alcohol, por lo menos hasta que se aclimaten. Bueno, con esto finalizamos la presentación. Por supuesto, estos temas después en terapéutica son ampliados con el tratamiento, y van a ver que algunas otras cositas fisiopatológicas hablamos. Así que hasta acá esta presentación. Nos vemos en el próximo módulo.